El futurismo es un movimiento artístico y literario surgido oficialmente el 20 de febrero de 1909, con la publicación del Manifiesto Futurista en el diario francés Le Figaro por el poeta italiano Filippo Marinetti. La obra rechazaba el moralismo y el pasado, presentaba un nuevo tipo de belleza basado en la velocidad y en la elevación de la violencia. El lema del primer manifiesto futurista de 1909 era "Libertad para las palabras" y consideraba el diseño tipográfico de la época, especialmente en periódicos y propaganda. La diferencia entre arte y diseño pasa a ser abandonada y la propaganda es escogida como forma de comunicación. El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado, especialmente en Italia, donde la tradición artística lo impregnaba todo. El objetivo era crear un arte nuevo, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. El futurismo no solo se caracterizó por su anticlasicismo, sino también por su admiración por la sociedad de masas y la deshumanización. La máquina se convierte en signo de perfección, en ejemplo de fuerza, dinamismo y energía. La característica principal del futurismo es la plástica del dinamismo y del movimiento. El efecto de la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de color que debían producir un paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. La representación del movimiento se basó en la multiplicación de las posiciones de un mismo cuerpo, plasmación de líneas de fuerza, intensificación de acción mediante la repetición y la yuxtaposición del anverso y del reverso de la figura. Otro factor conocido es la utilización de la publicidad como principal medio de comunicación. Esto especialmente por el enaltecimiento de la tipografía de ese periodo en textos que exploraban el lúdico, el lenguaje vernáculo y el uso de onomatopeyas. Esta corriente literaria fue conocida por la utilización de las técnicas publicitarias y la poesía como principal medio de comunicación y creación. La literatura futurista muestra la exaltación de la industrialización y la tecnología en relación con el progreso técnico. Por otro lado, esta corriente artística apostó por la ausencia de la métrica y los signos de puntuación, reemplazándolos por signos algebraicos y musicales. Posteriormente tendrá una gran influencia en la poesía dadaísta. Uno de los autores de la poesía futurista es Ivette Guadalupe Acosta. A continuación su poema "Tarde a este mundo". Llegué tarde a este mundo, llegué a esta vida demasiado tarde. Me hubiera gustado nacer y llegar a esta vida muchos años antes, pues vivir hace un siglo atrás hubiera sido emocionante. No había deforestación ni contaminación. Había agua pura y abundante, el aire era limpio y fresco, los pájaros cantaban sin cesar. Me hubiera gustado tanto verlos cantar, porque no nací antes, es mi gran curiosidad. Hubiera disfrutado tanto ver el planeta brillar y no como está ahora todo en tempestad. En cuanto a la fotografía, fue ampliamente utilizado el fotodinamismo, una técnica que busca poner de manifiesto el dinamismo o movimiento del sujeto. En realidad, el uso de la técnica no estuvo exenta de polémica, ya que algunos representantes, como por ejemplo Umberto Boccioni, se oponían a su uso, por considerar que la fotografía no debía ser considerada como arte. Con el tiempo, la fotografía logró hacerse un lugar dentro del futurismo, llegando incluso a publicarse el 16 de abril de 1930 el Manifiesto de la Fotografía, que permitió que la fotografía fuera considerada como una faceta más del arte. En la arquitectura futurista se destacó el uso de nuevos materiales y tecnologías del siglo XX, como el metal, el concreto y el cristal, empleando a su vez novedades como las líneas oblicuas y elípticas. Representantes de la arquitectura futurista tenemos al italiano Antonio Sant'Elia y al brasileño Oscar Niemeyer. El futurismo se desarrolló en todas las artes, influenciando a varios artistas que posteriormente establecieron otros movimientos modernistas.
Repercutió principalmente en Francia e Italia, donde varios artistas, entre ellos Marinetti, se identificaron con el fascismo. El futurismo, que guarda relación con el surrealismo, se debilitó después de la Primera Guerra Mundial, pero luego se reflejó en el dadaísmo, en el concretismo, en la tipografía moderna y en el diseño gráfico postmoderno. Giacomo Balla. Sus primeras obras, interpretaciones iridiscentes, vuelos rápidos y líneas de velocidad, dieron el impulso y ritmo a las experimentaciones de los primeros años del futurismo. Trabajó fundamentalmente sobre los aspectos ópticos del movimiento en obras como Muchacha corriendo en el balcón, Las manos del violinista o Dinamismo de un perro atado. De la misma forma, se interesa por realizar un análisis de los ritmos en ciertas aves, así como una serie sobre la velocidad del automóvil. A partir de 1930, volvió a temas figurativos pintando ciudades, paisajes y retratos. Fue además precursor del dadaísmo. Carlos Carrà, pintor italiano. Mientras ganaba su sustento como pintor, frecuentaba las clases de pintura en la Academia Brera en Milán. En 1900 hizo su primer viaje a París, contratado para la decoración de la Exposición Mundial. De allí se mudó a Londres. Al volver, retomó las clases en la Academia Brera y conoció a Boccioni y al poeta Marinetti. Un año más tarde firmó el primer manifiesto futurista. En un segundo viaje a París, entró en contacto con Apollinaire, Modigliani y Picasso. A partir de ese momento comenzaron a aparecer las referencias cubistas en sus obras. Umberto Boccioni, pintor y escultor italiano, el más importante teórico y exponente del futurismo. Su obra se mantuvo bajo la influencia del cubismo, pero incorporando los conceptos de dinamismo y simultaneidad, formas y espacios que se mueven al mismo tiempo y en direcciones contrarias. Publicó el Manifiesto Técnico de la Pintura Futurista. En 1912 participó en la primera exposición futurista. Sus obras aún dejaban traslucir la preocupación del artista con los conceptos propuestos por el cubismo. Gino Severini, pintor, artista gráfico y escultor italiano. Después de conocer a Giacomo Balla y Umberto Boccioni, comenzó a trabajar como artista en 1901. En 1906 estudió en París, donde estudió a los impresionistas. Se fascinó por las pinturas de Seurat y conoció a Signac. Se convirtió en uno de los cofundadores de ese estilo cuando firmó el Manifiesto Futurista. Severini exhibió obras en 1912 en las exposiciones futuristas en París, Londres y Berlín, y desarrolló relaciones entre Italia y Francia, convirtiéndose en uno de los principales canales entre sus colegas italianos y los nuevos desarrollos en la capital francesa. Luigi Russolo, compositor y pintor italiano. En 1913, autor y compositor del manifiesto El arte del ruido, que teorizó la utilización de ruido para llegar a la composición de la música en lugar de sonidos armónicos puros. Su música se realizó con un instrumento que creó el Intonario Mori, un dispositivo mecánico capaz de sonidos discordantes que fue nombrado como música futurista.